El millonario se desmaya al ver a la empleada negra que grita: «¡Papá, mira mamá!». Arturo jamás imaginó que un paseo casual por las calles grises y mojadas de Buenos Aires terminaría en un escándalo que nadie pudo prever. Ese día parecía igual que tantos otros. El cielo encapotado, la humedad pegajosa y un silencio raro que presagiaba algo raro, pesado, como si la ciudad contuviera la respiración. Él caminaba lento, junto a su hijo Carlos, buscando darle una mano para que encontrara nuevas oportunidades. Solo un viaje para intentar sanar heridas, nada más. Pero entonces, en medio de un barrio popular, con murales desgastados de voces mezcladas, un grito cortó la calma. «¡Papá, mira mamá!». La voz venía de una mujer negra, la piel marcada por años duros en la calle, el rostro surcado por arrugas que hablaban de dolor y noches sin dormir, pero con una mirada intensa, poderosa, que casi clavaba la mirada en todos los que estaban ahí. Nadie entendía bien qué. El mismo gesto, la misma boca, esos ojos que parecían esconder todos sus secretos, pero con una historia de vida completamente distinta, marcada por la batalla diaria y la sobrevivencia. Era un golpe brutal, un tornado que lo arrastró sin aviso. La sangre se le heló en las venas, el corazón le dio un vuelco, y antes de que pudiera reaccionar, se dobló sobre sí mismo, cayendo al suelo sin fuerzas. Un temblor recorrió sus manos, y un sabor amargo se le fue quedando en la garganta. La gente alrededor empezó a murmurar, preguntarse qué había pasado, mientras Carlos, horrorizado, se arrodillaba junto a su padre, sin entender todavía ese choque de mundos que acababa de ocurrir. La escena parecía sacada de una película, con la lluvia que comenzaba a filtrar por las calles, apagando los colores. Esa mujer, a la que todos llamaban Raquel, seguía parada ahí, con esa voz rota que había provocado el caos. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible ese parecido aterrador? Su vida de control, poder y orden estaba a punto de desmoronarse. La ciudad seguía su ruido, indiferente, mientras en esa esquina, marcada por la sombra y la humedad, quedaba un misterio que quemaba más que cualquier verdad. Arturo se encontraba ahora en el centro de un torbellino que podía cambiarlo todo: su historia, su hijo, su dolor, y la mujer que con una sola frase había puesto patas para arriba todo lo que creía saber. ¿Quién era realmente Raquel? ¿Qué vínculo ocultaba ese reclamo desgarrador? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando la verdad empezara a salir a la luz? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayude. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La lluvia seguía cayendo, lenta y pesada, como una cortina que separaba aquella esquina del resto del mundo. La gente seguía murmurando, algunos con miedo, otros con curiosidad. Carlos no se movía del lado de su padre, con las manos temblando, mirando a Raquel con ojos que buscaban respuestas que no llegaban. Arturo seguía en el suelo, sin fuerzas, con la cabeza girando como un huracán descontrolado. Todo parecía detenido, como si el tiempo hubiese decidido hacer una pausa, hasta que un grito rompió la escena otra vez. «No puede ser». La voz salió de entre la multitud con un impacto que congeló a todos. Esa mujer es hermana de Arturo. Un silencio brutal cayó sobre la calle. Los ojos se abrieron como platos. La boca de Arturo, abierta por el golpe anterior, se entrecerró en una mueca de incredulidad y miedo. Carlos parpadeó rápido, sin entender nada, mientras Raquel bajaba la mirada, temblando con la lluvia pegada al rostro. «¿Tú eres mi hermana?», balbuceó Arturo con una voz rota, como si dijera algo prohibido. Raquel asintió,
con un hilo de lágrimas que recorría su mejilla. Un suspiro profundo la sacudió, y una furia contenida apareció en su mirada. «No es solo eso, Arturo», dijo en un susurro tenso. «Soy lo que tú y tu familia enterraron hace años. Soy lo que desapareció cuando mamá te entregó a la vida que amabas». Su voz se cortó, la rabia y el dolor explotaron en un temblor visible. «Soy la hija que nadie quiso, la que te condenaron a olvidar. Y ahora estoy aquí, frente a vos, para que el mundo entero se entere». La gente empezó a retroceder escuchando la revelación. Algunos cuchicheaban confundidos, otros abiertamente horrorizados. Carlos sujetaba la camisa de su padre, mientras Arturo sentía una presión insoportable sobre el pecho. Un nudo gigante se le formó en la garganta, y un sabor a bilis le subió rápido. ¿Cómo? Arturo intentó levantarse, pero sus piernas parecían de plomo. «Después de todos estos años, nunca supe nada de vos». Raquel dio un paso adelante, como acercándose más al fuego que amenazaba con quemarlos a todos. «Porque alguien decidió cortar nuestra historia», dijo arrastrando las palabras. «Porque eras el hijo preferido, el hallazgo, el que podía tener una vida limpia. Pero yo, Arturo, yo también soy tu sangre. Y no soy nadie, ni un misterio para la gente que me crió en las sombras». El aire alrededor se volvió tan denso que parecía dificultar la respiración. Carlos miraba a su padre y a esa mujer, y en su cara se dibujó un terror que lo paralizó por un instante. Arturo, con el rostro bañado en sudor frío y lluvia, sí, pero justo cuando todo parecía perder el control, un detalle aterrador salió a la luz. Raquel levantó la mano con gesto firme, y de su bolsillo sacó un sobre viejo, amarillento por el tiempo. «Esto es para vos, Arturo, la verdad». Lo tiró al suelo frente a él y se quedó en silencio, esperando. El sobre tenía su nombre escrito con una letra que Arturo no reconocía, pero que le heló la sangre. Cuando lo abrió con dedos temblorosos, adentro encontró una carta y unas fotografías. La carta hablaba de un arreglo secreto, de una mentira que su familia había construido para salvar su nombre. Y las fotos mostraban a Arturo, pequeño, con otra mujer, la mujer que era igual a Raquel. Pero había algo que nadie había visto venir. En una de las fotos apareció un hombre al fondo, con el rostro oculto, pero cuya sombra lanzó una revelación terrible. Carlos soltó un ruido ahogado y se agarró la cabeza. Esa silueta no era quien todos pensaban. «No es tu padre», gritó con voz quebrada, mirando directo a Arturo. «Es el hombre que destruyó a nuestra familia». Un grito estalló. La multitud se separó en caos instantáneo. Arturo cayó de nuevo al suelo, esta vez con la certeza de que toda su vida acababa de caerse. Las raíces que pensaba firmes estaban podridas. La gente observaba, sin entender del todo, pero sintiendo que un escándalo colosal estaba apenas empezando. Y ahí, en medio de la lluvia y el ruido, Arturo supo que la verdad no solo estaba a punto de cambiar todo, sino que esa verdad era mucho más oscura y peligrosa que cualquier cosa que hubiera temido antes. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Cuál era el enemigo oculto detrás de su propia sangre? ¿Y cómo iba a lidiar con la mujer que fue su hermana olvidada y con un hijo que ya no sabía en quién confiar? Todo estaba por estallar, y nadie, absolutamente nadie, iba a salir intacto de ese torbellino. El grito de Carlos aún retumbaba cuando de repente la multitud quedó congelada. Todos los ojos se clavaron en la figura que apareció corriendo entre las sombras, atravesando la lluvia sin importarle nada más que llegar ahí. Era una mujer, joven, con el rostro cubierto por el cabello mojado y una mirada desesperada que parecía llevar un peso infinito dentro. «¡Paren!», gritó al borde del llanto, apurándose. «Esto no es lo que creen». Arturo apenas pudo girarse. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Carlos apenas respiraba, apretando la camisa de su padre como si fuera un salvavidas. Raquel bajó la mirada, inconsciente, temblando como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Quién sos?», la llamó Arturo con voz áspera, difícil de controlar. «¿Qué vas a hacer aquí ahora?». La mujer se detuvo a un par de metros, jadeando, con las lágrimas mezcladas con la lluvia. Sacudió la cabeza
y con un temblor apenas perceptible, bajó el rostro para revelar algo que nadie esperaba. Gustavo, el nombre que gritaban algunos entre la gente, dio paso a un secreto devastador. «No», dijo en un susurro que rasgó el silencio. «No son hermanos, no de sangre». El murmullo creció y se hizo ruido. Una ola de incredulidad arrasó a todos. Las miradas se cruzaron, confundidas, mientras Arturo parpadeaba, como si estuviera viendo un fantasma. Sus piernas cayeron de nuevo, aunque esta vez ni siquiera necesitó caer al suelo. «¿Qué decís?», logró murmurar, con la voz quebrada, sintiendo que el aire se le esfumaba. «¿No somos hermanos?». «¿Entonces qué? ¿Qué es, Raquel?». La mujer tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante. Con la corona de la lluvia todavía cayendo sobre su rostro, levantó una mano y sacó de entre sus ropas un viejo pañuelo manchado, exactamente igual al que Arturo había visto tantas veces en su propia madre. «Soy», empezó a decir, pero la voz se cortó temblorosa. De repente, como si la atmósfera se cargara de electricidad, la multitud hizo un ruido ahogado cuando un murmullo comenzó a crecer. Algunos empezaron a retroceder, otros se acercaron, tensionados. Carlos miró a su padre, atónito, mientras Arturo intentaba mantenerse en pie, pero el cuerpo no le respondía igual. «Escuchen», continuó la mujer con voz firme, aunque llena de miedo. «Esa carta, esas fotos, están manipuladas. Son parte de un juego, de una mentira más grande que todos ustedes». El silencio volvió a caer como una losa. Nadie se atrevía a respirar. Y justo ahí, cuando parecía que la verdad se abría paso, Raquel alzóla. «Yo soy tu madre, Arturo». Un grito ahogado se escapó de Arturo, como si el suelo girara bajo sus pies y el dolor le atravesara los huesos. Carlos soltó la camisa de su padre, incapaz de creerlo. La lluvia dejó de ser solo agua. Era una cortina cruel que ocultaba un secreto que nadie del barrio, ni de esa ciudad gris, podría aceptar. «¿Tu madre?», balbuceó Arturo, las palabras chocando en su garganta. «¿Cómo? ¿Por qué?». Raquel negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia, y en sus ojos ardía una mezcla de furia, amor y todo el dolor que una vida entera puede cargar. Porque la verdad es que la mujer que todos creyeron muerta nunca murió. Hizo una pausa que hizo temblar hasta las almas. «Me borraron, me ocultaron para proteger una mentira. Para mantener la familia perfecta a cualquier precio». El mundo de Arturo se desplomó en un solo instante. La madre que creía muerta estaba parada ahí, viva y con un reclamo desgarrador. Y mientras la lluvia seguía cayendo, el dolor se convirtió en un grito silencioso. El vértigo de la traición, de la mentira, era más fuerte que cualquier tormenta. Carlos, Arturo y Raquel se quedaron solos en esa esquina fangosa y vacía, donde nada volvería a ser igual. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Qué secreto tan oscuro había escondido su familia? ¿Y qué camino iba a tomar ahora esta verdad que quemaba todo a su paso? El tiempo parecía haberse detenido solo para ellos, pero la historia apenas comenzaba a revelar su rostro más oscuro. La lluvia no había dejado de caer, pero en ese instante todo parecía haberse detenido. La voz de Raquel, tan cerca y a la vez tan inmensa, colapsaba el aire ante la multitud que todavía no salía del shock. Arturo temblaba, su cuerpo en lucha contra un vértigo que le arañaba las entrañas. Carlos, helado, parecía querer hundirse en el suelo mientras miraba a su padre. Un silencio pesado cubría la escena como una losa. De pronto, un ruido sordo, seco, sacudió la calle. Un disparo. El sonido cortó el aire con un crujido violento que retumbó en los muros de ladrillo. El grito inesperado congeló a todos. «¿Qué fue eso?». La voz de una mujer rompió el silencio, temblando. Arturo ni siquiera pudo parpadear. Su corazón explotaba dentro del pecho. Cada latido retumbaba como un tambor de guerra. Carlos gritó al escuchar el estruendo, y la gente empezó a dispersarse en caos, empujándose, huyendo de la esquina maldita donde ese día todo se había desmoronado. En medio de ese tumulto,
un hombre emergió de las sombras, alto, con un abrigo oscuro que le cubría el rostro, aunque no lo ocultaba del todo. Sus ojos, fríos y cortantes, destellaban bajo la lluvia, clavándose en Arturo con una intensidad mortal. «Deténganse», ordenó con una voz grave, potente, que intimidaba. «Nadie se mueva». Raquel retrocedió, con las manos alzadas, pero sus ojos no perdían detalle del extraño hombre. Carlos buscó a su padre, que apenas se sostenía de pie, con la cara pálida, empapada en lluvia y sudor frío. «¿Quién sos?», Arturo logró articular con dificultad. «¿Qué querés acá?». El desconocido avanzó un paso, y en ese instante la multitud se volvió de nuevo. Murmullos brotaron, pero un escalofrío paralizó a todos cuando el hombre levantó la capa y mostró un documento brillante bajo el farol. Una credencial. ¿Recuerdan la silueta en las fotos? Su voz cortó como un cuchillo. «Soy yo». Un grito escapó de entre la gente. Carlos se aferró a su padre como si fuera lo único que lo anclaba a la realidad. Arturo sintió que se le caía el mundo encima de nuevo, pero esta vez esa caída era sin fondo. «No puede ser», se escuchó por ahí. «Es el hombre el verdadero enemigo». El hombre oscuro no bajó la vista. No era su padre, dijo antes, pero ahora todo explotaba. Su presencia era una amenaza directa, una pesada sombra que destrozaba más secretos. «Soy», Arturo alcanzó a balbucear. «Soy tu hijo». El desconocido sonrió con un dejo macabro, una sonrisa que no alcanzó a iluminar ni su mirada. «No, Arturo», dijo frío. «Vos no sos nada para mí. No sos sangre, no sos familia. Solo un peón en un juego al que llegaste demasiado tarde». El temblor en las piernas de Arturo fue mortal. Raquel se sacudió, como si de golpe una mano invisible la hubiera golpeado en el pecho. El aire se volvió irrespirable. Carlos, incapaz de moverse, vio cómo su mundo se deshacía en 1000 pedazos frente a sus ojos. La madre que no era madre, la hermana que no era hermana, el hombre que dinamitaba todo a su paso. «Vos mentiste», articuló Arturo, la voz rota y fría. «Jugaste con nosotros». La mirada del hombre oscuro se endureció. «No hablo de mentiras, hablo de verdades enterradas». Sacó una carpeta. «Aquí está todo, documentos, grabaciones, confesiones. ¿Quieres saber por qué tu familia hizo todo para borrar lo que verdaderamente pasó? ¿Por qué tu madre se tuvo que esconder?». Raquel dio un paso adelante, sintiendo que este hombre destrozaba cualquier esperanza de reconciliación. «Basta». La voz de la mujer que había llegado corriendo antes resonó otra vez. «Las cosas no son lo que parecen». Pero ese hombre, con esa calma asesina, levantó la mano y con un gesto seco declaró: «No hay verdad sin dolor, señora. Y yo voy a sacarla toda a la luz, aunque eso destruya todo lo que ustedes creen conocer». Un trueno partió el cielo. La lluvia golpeó con furia, mezclándose con el ruido de ese mundo que se deshacía. Y en medio de esa tormenta, la verdad se confesaba más oscura que nunca. En ese instante, justo cuando Arturo intentaba asimilar la catástrofe, una voz chirrió en los oídos de Carlos. «Papá, esto no es tu historia, es una trampa». Pero no había nadie más cerca, nadie excepto Arturo, que sentía que ya no podía distinguir entre amigo y enemigo, verdad y mentira, familia y enemigo. La lluvia siguió cayendo, y la pregunta quedó flotando en el aire frío y pesado. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Y cuál era la verdad que había enterrado tan profundo que ni siquiera sus propias heridas se animaban a revelar? El escándalo no había hecho más que comenzar. El disparo había dejado un silencio tan pesado que se podía oír la lluvia golpeando los charcos. Todos se miraban, paralizados, sin saber qué hacer, solo con el corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho. Arturo seguía temblando, la mirada perdida, y Carlos, con los ojos brillosos, apenas podía sostenerse en pie. Entonces, el hombre del abrigo oscuro avanzó un paso más, con esa calma que hiela la sangre. «¿Creen que esto terminó?», dijo, y en sus ojos se prendió un fuego más oscuro. «Les falta saber algo, algo que cambiará todo otra vez». Las miradas de la gente se clavaron en su rostro.
pero justo cuando iba a hablar, una sombra apareció detrás suyo. Algo roto, algo urgente. Una mujer joven, con el rostro cubierto de sangre que no parecía solo de afuera. Apenas pudo sostenerse y gritó con una voz rota. ¡Alto! ¡No disparen más! Alzó las manos, pero el miedo la traicionaba. Es mi padre el que está herido. Todos se giraron, confundidos. Entre la multitud, una figura encorvada, un hombre mayor con el rostro pálido y marcado por la edad, dio un paso torpe hacia adelante, sujetándose para no caer. Era el padre del hombre oscuro, el padre de todos. Arturo no pudo dar crédito. ¿Vos? Balbuceó, tosiendo sangre. ¿Vos sos nuestro padre? ¿Pero cómo? Sus ojos se llenaron de incredulidad y rabia. ¿Estás vivo? ¿Por qué nunca? Antes de que pudiera terminar, el hombre del abrigo oscuro se volvió de golpe. Sus ojos se abrieron con una furia inesperada, casi desesperada. ¡Papá! Gritó, pero había miedo, mucho miedo. No creas en todos ellos. No soy quien pensás. Sacó un arma y disparó. Un grito desgarrado, un cuerpo cayendo al suelo. El hombre viejo cayó, un charco rojo extendiéndose bajo él. La multitud se dispersó en caos otra vez. Gritos, corridas, pasos atropellados. Carlos quedó paralizado, mirando cómo el cuerpo sin vida del hombre se quedaba atrás. Arturo no podía creerlo. Una parte de él quería gritar, otra querían llorar, pero ni eso salía. Entonces, en medio del descontrol, Raquel se arrodilló junto al hombre mayor, con lágrimas secas, y susurró, Él es mi verdadero padre. El mundo pareció quebrarse otra vez. Todos miraron a Raquel, como si la tierra se partiera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué decís? Murmuró Arturo, la voz seca, ronca. No entiendo nada. Raquel levantó la mirada, firme aunque temblorosa. Esta familia, esta historia está construida sobre mentiras. El hombre que mató a nuestra madre no es el hombre oscuro. Nunca fue. Mi padre, el que acabamos de perder, fue quien nos protegió y también quien fue traicionado por nuestro supuesto enemigo. Hizo una pausa larga que dolía en el aire. El enemigo real camina entre nosotros. El que destruyó todo es uno de los nuestros. El silencio volvió a caer, esta vez más denso, más cruel. Carlos tuvo que apoyarse en su madre, los ojos abiertos de par en par, buscando salvar lo que quedaba de un mundo que se desmoronaba. Arturo se quedó inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo caído y en ese rostro oscuro que ahora parecía menos un enemigo y más una pieza de un rompecabezas maquiavélico. ¿Y vos? Apuntó Arturo hacia Raquel, la voz casi quebrada. ¿Qué papel jugás en todo esto? Raquel tragó saliva, su cuerpo temblaba. Soy la llave, susurró, y como si el tiempo se congelara, una lágrima rodó por su mejilla. Pero también soy la puesta final. Justo entonces, un ruido seco, metálico, cortó la tensión. Todos volvieron la mirada a un objeto que brillaba con la luz de los faroles, a medio metro de ellos. Era una grabación, un video guardado en un viejo dispositivo que cayó del bolsillo del hombre caído. Carlos, con manos temblorosas, lo levantó. Sin pensarlo, presionó play. La imagen apareció. Y para horror de todos, no mostraba a Arturo ni a Raquel, ni siquiera a ese hombre oscuro. Mostraba a Carlos. ¿Qué? Susurró Arturo, el corazón en un puño. En la pantalla, Carlos hablaba con alguien, en un tono frío, calculador. Lo que decía destrozaba todo. Sí, lo hice. No tuve otra opción. Para salvarnos a todos. Nadie debe saberlo. Su voz traspasaba el silencio, helando la piel de los que lo escuchaban. La multitud quedó en silencio absoluto. Carlos apenas podía respirar. «Papá», balbuceó, con la mirada perdida y la garganta seca. «No, no es lo que parece». Pero en sus propios ojos, Arturo vio una grieta, una sombra que nunca antes había visto. La verdad era más terrible de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Quién era el verdadero traidor? ¿Quién sostenía la ruta oculta que los llevaba al abismo? Y lo más aterrador,
¿Podrían alguna vez recuperarse de eso? La lluvia seguía cayendo, acompañando un destino que ya no podía cambiarse. El silencio apretaba como un puño. El video terminaba, y todos los ojos se clavaban en Carlos, que temblaba, con la cara blanca como un papel mojado. El caos se cortaba con tijeras invisibles, mientras Arturo sentía que el mundo se le venía abajo otra vez, con el nudo a punto de estallar. No, susurró Carlos, pero la culpa lo aplastaba. No era para lastimarlos, solo fue para protegernos. Las miradas se iban clavando, punzantes, desconfiadas, como si ahora todas las caras escondieran una mentira. Raquel se llevó las manos a la boca, intentando sostener las lágrimas que quemaban sus ojos. Pero entonces, justo cuando parecía que todo se iba a derrumbar, un estruendo cortó el aire. Un ruido seco, como una puerta arrancada de sus bisagras, hizo que todos giraran la cabeza hacia el fondo de la calle. Una camioneta negra apareció, frenando de golpe. Se bajaron dos hombres, con caras que nadie olvidaría jamás. Uno de ellos, corpulento, con un tatuaje en el cuello, disparó sin aviso. Un disparo, otro. Más gritos que se mezclaban con la lluvia. La gente se tiró al suelo, corriendo, chocando, tratando de salvarse. Arturo se agachó rápido detrás de un auto, con Carlos pegado a él. El estallido entraba en sus oídos como un eco brutal. Raquel cayó al suelo, tibiada y temblorosa. La lluvia ya no era solo agua, era sangre mezclada en charcos luminosos. Pero lo peor no había llegado todavía. Entre los disparos, una figura familiar apareció corriendo hacia ellos. La mujer que llegó antes, la que dijo, «Esto no es lo que creen». Esa mujer. Pero esta vez no venía sola. Detrás, una sombra más alargada y oscura se movía con rapidez. «¡Deténganse!», gritó la mujer, jadeando. «¡No sigan!». Y de repente, dos disparos la alcanzaron. Un silencio helado, cortado solo por susurros de horror. La mujer cayó, estampada contra el suelo, con los ojos abiertos, vacíos. Su mano tembló al tocar la húmeda tierra. Arturo quiso gritar, pero la voz no le salió. Carlos apretó su camisa, pálido, paralizado. Raquel no sabía dónde meterse. Se hacía pequeña, insignificante bajo ese aguacero que parecía llorar con ellos. Pero el golpe más brutal, el que ningún corazón pudo resistir, llegó cuando, en una última visión, esa mujer levantó la mirada y su rostro se cambió. No era una mujer cualquiera. No había más dudas. Era una copia perfecta de Mariana, la misma boca, los mismos ojos que Arturo creyó enterrados para siempre. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. Su mano dio un tembloroso paso adelante buscando unas palabras que no existían. El destino le arrojaba una bola negra directo al pecho. Entre la niebla de lluvia y sangre, Arturo reconoció la voz rota, el susurro que apenas salió de sus labios. «¿Mariana?». Pero no había respuesta, solo el silencio que rompe el alma. Y mientras el fuego de odio y miedo comenzaba a incendiar a todos, alguien cercano, alguien que nadie vio venir, apoyó una mano firme en el hombro de Arturo. «¡Arturo!», una voz grave, profunda. «No es lo que pensás. Mariana no murió hace meses. Nunca se fue realmente». El mundo entero pareció convulsionar. Carlos levantó la mirada lentamente. Raquel se quedó inmóvil. La lluvia ya no mojaba su piel, solo la congelaba. «¡Kitsch!», Arturo balbuceó, sintiendo que las piezas de su vida explotaban volando sin control. «¿Qué quieres decir?». El hombre que lo había tocado, con un brillo raro en los ojos, sacó un sobre sellado, idéntico al que Raquel le había dado antes. «Esto es solo la punta del iceberg. Mariana está viva, y ellos la tienen». La multitud retrocedió sorprendida. El caos y la desconexión explotaban en mil pedazos. Y entonces, mientras la lluvia seguía cayendo, Arturo entendió la verdad que nadie se había atrevido a decir aún. Había mucho más que secretos familiares. Había mentiras, traiciones, y un poder oscuro que usaba su propia sangre para aplastar la verdad. El juego cambiaba de golpe.
Y ahora, Mariana no era solo una sombra del pasado, era la pieza clave de un rompecabezas que podría destruirlos a todos o salvarlos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un ruido sordo y metálico resonó a lo lejos. Una voz salió de entre las sombras. Si quieren saber la verdad, búsquenla donde nunca miraron. Arturo sintió que el frío lo envolvía. La tormenta no era solo afuera, era dentro, en sus venas. Y la historia apenas comenzaba de nuevo. El susurro entre las sombras dejó un silencio helado. Si quieren saber la verdad, búsquenla donde nunca miraron. La lluvia seguía cayendo, pesada, golpeando el asfalto sucio, mientras la multitud, atrapada entre la confusión y el miedo, parecía desvanecerse en la noche. Arturo respiraba con dificultad, el pecho oprimido, como si un puño invisible apretara su corazón. Carlos tiraba de su camisa, buscando anclaje en medio de ese caos. Raquel, inmóvil y empapada, parecía una estatua rota, a un paso del colapso. De pronto, una voz diferente, suave pero urgente, se abrió paso entre el tumulto. «Papá», dijo Carlos, sin apartar la vista del sobre, «hay algo que tenés que ver antes de que siga todo esto». Arturo asintió, aunque sus piernas temblaban. Con manos vacilantes, tomó el sobre que le había dado Raquel. Lo abrió una vez más. Pero esta vez, además de la carta y las fotos, encontró algo más. Un pequeño pendrive de metal fino, con un brillo extraño bajo la luz amarilla de los faroles. «¿Qué es eso?», preguntó Raquel, acercándose. «No lo sé», articuló Arturo sin levantar la vista de ese objeto frío. «Parece información». Carlos, con el pulso concreto, encendió el móvil, buscó la opción para reproducir archivos y conectó el pendrive. El silencio se hizo más intenso que antes. La multitud se acercó sin querer, mezclando miedo con curiosidad. En la pantalla apareció un video, borroso al principio, pero cada segundo lo hacía más claro. Y ahí, frente a sus ojos, la verdad golpeó con el puño de un huracán. Era Mariana, y no era la mujer que todos creían muerta o desaparecida. Estaba viva, pero no como la recordaban. Apareció en imágenes siniestras, en un laboratorio clandestino, con tubos y máquinas que parecían sacados de una película de terror. Sus ojos vacíos, fijos en un vacío intangible, hablaban de algo que nadie se esperaba. Un experimento. Pero lo peor no era eso. En el video, Mariana hablaba con alguien, con voz robótica, palabras entrecortadas, casi sin emociones, y en la mano, un tatuaje, un código, una serie de números que brillaban con una luz fría. «Es un clon», susurró Raquel, con el cuerpo temblando. «Un experimento para replicar a mamá». Arturo se quedó sin aliento, sintiendo que la verdad que creía tener se deshacía en sus manos. Carlos, paralizado, buscaba respuestas que no llegaban. «¿Eso quiere decir?», empezó a decir Arturo, pero su voz se detuvo, «que la Mariana que murió nunca fue ella». El video continuaba, mostrando las pruebas, los sacrificios, rostros de científicos que hablaban entre ellos con frialdad, mencionando un proyecto llamado inmolación, una trampa mortal que usaba a la mujer como conejillo. Y entonces el giro brutal. La cámara hizo un paneo rápido y reveló a alguien al fondo con el rostro descubierto, lejos de las sombras. Era Raquel. Pero no la Raquel que todos conocían, la mujer cansada y derrotada. Esta tenía una mirada fría, calculadora, casi robótica. «¿Raquel?». Arturo retrocedió un paso. «¿Qué es esto? ¿Vos?». La imagen cambió. Raquel parpadeó, los ojos se le nublaron, y al instante desapareció de la grabación. «Eso no puede ser», dijo Carlos en voz baja. «Mamá, ¿y vos están conectadas?». Pero Raquel se cubrió la cara, como si el mundo se le viniera encima. «No quiero mentirles más», confesó, la voz quebrada. «No soy la mujer que creen, no soy la hermana, ni tampoco la madre. Soy la copia». Un grito ahogado surgió de Arturo, una mezcla de horror, traición y desesperación. «Entonces, ¿quién sos vos?». «Soy un cuerpo, que llevan años usando para ocultar la verdad».
dijo Raquel con un hilo de voz. Soy la prueba de que todo esto fue planeado. Que la familia que creyeron, ese perfecto apellido, está construida sobre cadáveres vivos. ¿Me entendés? Vivos, pero sin alma. La piel se le erizó a Arturo. Sintió que su pecho se apretaba de tal forma que ya no podía respirar. Y entonces, cuando el aire parecía romperse, apareció la figura que todos habían olvidado. Desde la esquina, una sombra salió al centro de la escena, caminando con pasos firmes, pausados, seguros. Era Mariana, pero no la verdadera, no la mujer que conoció Arturo años atrás. Era otra, más joven, más feroz, y con una cicatriz que cruzaba su rostro de lado a lado. ¿Creyeron que la muerte era el final? Dijo con voz helada, como un filo cortando el silencio. Estoy aquí para hacerlos pagar. La multitud retrocedió aterrorizada. Carlos se aferró a su padre con horror. Mariana, Arturo suplicó. ¿Vos estás viva? ¿Qué sos vos ahora? Ella sonrió, pero no hubo amor ni reconocimiento en esa sonrisa. Soy la verdad que ustedes enterraron viva, la reina de este juego enfermo. Y ustedes, solo peones. Un estruendo rompió el aire cuando la mujer se acercó a Arturo. Y justo cuando todos esperaban una explicación, un disparo resonó en la noche. Pero no fue un disparo cualquiera. El cuerpo de Mariana se desplomó, sin vida, y la lluvia, que parecía olvidar su furia por un momento, cayó blanca, blanca como la nevada, porque en vez de sangre, el charco que se formó era polvo azul, brillante. Un silencio mortal invadió la escena. Todos se quedaron inmóviles, incapaces de comprender. ¿Eso fue real?, murmuró Carlos, con la voz rota. Arturo tomó aire con la garganta seca. Esto nunca fue un problema humano. Era algo más profundo, imposible. Un experimento, una pesadilla, un juego que apenas empezaba a revelar su peor cara. Y mientras la lluvia se convertía en nieve, gris, fría, alguien en la oscuridad soltó una risa rota, terrible. Una risa que traía consigo una sola promesa, que nada, pero nada, volvería a ser igual. El cuerpo de Mariana yacía inmóvil, y aquel polvo azul brillaba en el charco, frío y extraño, como una última despedida impalpable. La multitud no podía creer lo que veía. Se sentía el peso del silencio aplastar sus pechos. Carlos seguía temblando, agarrado firme a su padre, incapaz de apartar la vista de esa escena que parecía un mal sueño. Pero entonces un sonido distinto rompió la quietud. No era un grito ni un disparo, sino un pitido metálico, agudo, que recorrió la calle como una alarma interna. Todos giraron la cabeza hacia el lugar del que venía. Un zumbido sordo comenzó a llenar el aire, como si algo estuviera despertando bajo sus pies. La lluvia se sentía más densa, más pesada, como si el cielo presagiara otro golpe implacable. Arturo trataba de incorporarse, tambaleante, cuando de repente sintió una punzada brutal en el pecho. Su respiración se cortó, el corazón le latía con furia descontrolada. Cayó de rodillas, con las manos buscando inútilmente un apoyo. Una presión insoportable le quemaba la garganta y la cabeza. ¡Papá!, gritó Carlos al lado suyo. Historia de miedo sostenida en la desesperación. ¿Qué te pasa? Pero antes de que Arturo pudiera responder, un movimiento inquietante captó la atención de todos. La figura de Mariana, aquella mujer caída, se estremeció levemente. Primero un leve temblor, luego un parpadeo débil, apenas perceptible bajo el brillo espectral de la luz de la calle. «No puede ser», murmuró Raquel, con la boca entreabierta, la voz rota. Está viva». La multitud retrocedió con miedo, chocando unos contra otros. La atmósfera se volvió pesada, como si la realidad se estuviera deshaciendo. De repente, la mujer cayó de rodillas y con un hilo de voz susurró: no soy Mariana, soy algo más». Arturo, sin fuerzas para levantarse, contemplaba la escena con el pecho apretado, las lágrimas mezclándose con la lluvia que ya parecía no importar. Pero entonces, algo hizo que todo cambiara una vez más. Un destello, pequeño y fugaz, que salió del corazón de Mariana. Un brillo frío, una luz azul que recorrió su carne antes de prenderse como un incendio invisible. Y en ese instante,
comprendieron algo terrible. Ella no era humana. No del todo. «Es un androide», gritó un hombre entre la multitud. La clon no era solo una copia. «Es un cuerpo artificial». El grito provocó un murmullo creciente, escombros de dudas explotando por todas partes. Carlos se acercó lentamente, con el dolor clavado en la piel. Mariana abrió los ojos por completo, mostrando un brillo extraño, sin vida, pero consciente. «Tengo recuerdos, pero no soy ella», dijo con voz mecánica pausada. «Soy un contenedor, un puente entre lo que fue y lo que harán». Arturo sintió que el mundo se desplomaba sin red. Las piezas que intentaba armar se deslizaban como arena mojada por sus dedos. Entonces, balbuceó: «¿Qué mierda somos? ¿Qué mierda es esta familia?» Mariana, o esa cosa con su rostro, alzó la mano y señaló directamente hacia Carlos. «Él es diferente. Él no es hijo de Arturo». El cuerpo de Carlos se congeló como si le hubieran detenido el pulso. El murmuro de la gente se volvió grito. «¿Qué le decís?», articuló Arturo, sin poder creerlo. La verdad oculta por generaciones. La voz de Mariana se volvió más robótica, fría. «Carlos fue diseñado. No es sangre de esta familia. Es parte del experimento inmolación». Una sonrisa hueca cruzó el rostro de la figura. La última pieza que terminará el ciclo. El corazón de Arturo se detuvo un segundo, luego se aceleró en una carrera hacia el abismo. Carlos miraba a su padre, buscando respuestas que nadie le podía dar. «Eso es mentira. Carlos es mi hijo», gritó una voz femenina entre la multitud. Pero Mariana simplemente negó con la cabeza, sin humanidad, como sentencia irrevocable. El programa buscaba un sucesor, no un hijo, sino un reemplazo. Y justo cuando el caos amenazaba con devorarlos a todos, un ruido seco cortó el aire. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió entre la gente, con armas y rostros cubiertos. Su líder fue directo hacia Mariana. «Apáguenla», ordenó sin dudar. «No debe hablar más». Pero antes de que pudieran actuar, un temblor sacudió la tierra. Del suelo emergió una figura gigantesca, una máquina colosal, cubierta de cables y luces. Como si la misma ciudad tuviera aliento. La gente gritó y se dispersó, mientras la lluvia se mezclaba con chispas eléctricas. Esto ya no es humano», susurró Raquel, paralizada. «Esto es un monstruo, construido con la piel de los muertos». Arturo, con las manos lastimadas, se aferró a Carlos, incapaz de entender nada. «¿De qué mierda estamos enfrentando?», preguntó con el alma en un hilo. Pero nadie respondió. La tormenta aumentaba y la ciudad entera parecía a punto de despertar un sueño que nunca debió ser alterado. Y en ese momento, el rostro de la máquina giró lentamente hacia ellos, con ojos que brillaban como agujeros negros. Un pulso de energía sacudió todo y la pregunta quedó flotando en el aire, helada y terrible. ¿De qué lado estaba la humanidad? ¿Y quién quedaría después de esta batalla imposible? Porque lo que parecía un final apenas comenzaba una guerra que nadie, ni siquiera ellos, podía imaginar. La gigantesca máquina giró lentamente, enfocando sus ojos negros y amarillos hacia Arturo y los demás. Un pulso eléctrico llenó el aire, como si la tormenta misma arrancara vida de la tierra. La gente gritaba, corría, chocaba. Carlos se aferró al brazo de su padre, temblando hasta en el alma. Arturo sintió un dolor punzante en el pecho, un frío que lo atravesaba por completo. Quiso gritar, pero solo un suspiro rojo y seco escapó. La tensión creció, todo estaba a punto de romperse. Y entonces, un estallido explosivo en el cielo silenció todo. Una luz blanca cegadora cayó sobre la calle. La máquina vibró, trastabilló y cayó. Un estruendo. Chispas volaron. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, un grito feroz cortó el aire. ¡Alto! Una voz quebrada, desesperada, pero potente. «Paran». La luz blanca bajó, y allí, en medio del caos, apareció ella. No la androide, no Raquel ni Mariana. Era otra, más pequeña, con la cara cubierta de barro y lágrimas, con los ojos grandes que mostraban terror y rabia al mismo tiempo. «¡Soy yo!», gritó, dejando caer algo en el suelo. «Soy la hija verdadera,
la que desapareció hace años. Un silencio de muerte cayó. Todos la miraban, suspendidos. Arturo sintió que se le reventaba algo en el pecho. Reconoció esa voz, aunque no podía creer. Era la voz de su hija, de otra vida, la niña que nunca supo que tenía. Carlos apretó el hombro de su padre tan fuerte que dolió. «¿Qué decís?», murmuró, no entendiendo nada pero sintiendo que todo se derrumbaba. La mujer tembló y se arrodilló entre ellos. «Soy la voz que nunca escucharon. Soy la mujer que ustedes borraron», con un hilo de voz, clavando la mirada en Raquel. «¿Y vos? Vos no sos quien creías. Sos mi clon, mi réplica, no mi hermana». Raquel retrocedió, con la boca abierta, como si le hubieran arrancado el alma. Arturo, con el cuerpo temblando, escuchó cómo se empezaban a caer todas las piezas. Entonces, articuló sin aire: «¿Quién soy yo? ¿Qué mierda es esto?». La mujer levantó la mano y sacó un tatuaje idéntico al de Mariana y a las fotos del experimento. Un código que brillaba débilmente bajo la lluvia. «Fue todo un juego desde el principio», susurró. «Un experimento para dividirnos y destruirnos desde adentro. Yo fui la original. Vos la copia desesperada que creyeron poder usar para controlar todo». Un murmullo creció en la multitud. Voces fugaces decían: «Mentira, traición, locura», pero nadie podía apartar la mirada. En ese instante, un teléfono sonó. Todos pararon. Era el dispositivo que Carlos sostenía. Un mensaje entró con un texto brutal: «Lo que creen que es verdad es solo el disfraz. La verdadera madre de Carlos es». Antes de que alguien pudiera sacar el móvil para leer más, un disparo retumbó en el aire. «¡Cuidado!», gritó Arturo, abriendo a Carlos, pero la bala no iba para ellos. Un hombre se desplomó a la vista de todos, un veterano entre la multitud, con ojos húmedos y cansados. «Él», murmuró, luchando contra el aliento, «es mi padre y el verdadero iniciador de todo esto». «¿Qué?», gimió Carlos. «¿Qué decís?». El hombre, con un último suspiro, levantó una mano y mostró un tatuaje idéntico a los otros. Y entonces dijo, con una voz agonizante que parecía romper su alma igual que la de todos: «Nunca fueron familia, solo piezas en mi experimento». La locura estalló. Raquel, la clon, la mujer que todos creían hermana y madre, se arrodilló llorando. La verdadera hija, temblando, empezó a correr hacia la oscuridad. Arturo quería gritar que no fuera, que todo aún podía salvarse, pero no salió nada. Carlos apenas respiraba. El mundo que conocían se había desintegrado en un instante, y mientras la lluvia caía, fría y pesada, una verdad nueva y aterradora flotaba en el aire. Nada de esto era real. Ninguna sangre les pertenecía. Solo eran fantasmas creados por un hombre que jugaba a ser Dios. Y el verdadero peligro estaba aún por despertar. Arturo cerró los ojos y pensó, con el corazón explotando: ¿quién coño era realmente? ¿Y cuánto más les quedaba por descubrir? Pero ni siquiera la tormenta parecía prepararlos para lo que venía. La historia, hasta ahora un juego, apenas había comenzado a mostrar su rostro más oscuro y despiadado. El caos seguía, palpitante, feroz, mientras la lluvia les pegaba como un látigo frío. Arturo apenas podía sostenerse. El pecho le ardía y el sudor le mezclaba el miedo con la desesperación. Carlos no paraba de temblar, la mirada perdida entre las sombras que se tragaban la poca luz de la calle. Raquel, la copia, se desplomó un poco, cansada de cargar años de mentiras y de una identidad robada. Pero Raquel se limpió el rostro. Esa mezcla de dolor y resignación tatuada en cada gesto. La verdad no había sido una elección, pero la lucha sí lo sería. Y ahora, entre las ruinas de su historia, solo les quedaba seguir o desaparecer. Mientras los murmullos de la multitud bajaban de intensidad y la lluvia se hacía más ligera, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente mueve los hilos de ese juego? ¿Y qué precio están dispuestos a pagar para tener la última palabra? El misterio no terminaba, solo cambiaba de forma.
Y la tormenta que empezó aquella tarde seguía viva. Era una sombra que prometía volver. Escucha bien, porque esto es serio. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo de lo que viene. Este es el momento para demostrar que eres un verdadero fan de este canal. Y eso se hace con un like poderoso ahora. Dale con todo para que el algoritmo sepa quién manda aquí. Y no dejes que esta historia se derrumbe en el olvido. Inunde la sección de comentarios con todas tus teorías, preguntas y emociones. Quiero leer cada palabra que tengas para decir. Por último, pero no menos importante, compartí este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Si amas estas historias, estas acciones son tu gasolina. Vamos, este es el principio de algo mucho más grande. ¿Vas a quedarte atrás?